Buenas tardes, profesor. Buenos días, buenas noches. Les saluda Carolina Cayambe, soy alumna de la materia de bioestadística y voy a proceder a hacer la presentación de mi examen número 4, el último examen de este semestre. Ok. Dentro de este último módulo hemos abarcado lo que es el tema de las estadísticas vitales. Para entrar en contexto, ¿qué son las estadísticas vitales? Bueno, las estadísticas vitales son el resultado del recuento o contar los hechos más importantes de la vida de la población, de un país, de una provincia, como lo son los nacimientos, las defunciones fetales, los matrimonios y los divorcios. Aquí apunté algo a modo de ejemplo, simplemente, nacimientos y defunciones de la República Mexicana hace mucho tiempo, donde la línea roja es los nacimientos y la línea verde es la defunción. Y justamente utilizamos gráficos para poder ver, eso es a manera de ejemplo. Bien, ¿cuál es la importancia de las estadísticas vitales? Bueno, la utilidad de las estadísticas vitales en este proceso es fundamental, porque los datos estadísticos continuos permiten ahondar sobre la tendencia del crecimiento de la población basándose en las tasas de natalidad o mortalidad. Adicionalmente, estas estadísticas vitales proporcionan la información para analizar los niveles de fecundidad y su relación con otras variables, como son los grupos de edad, nivel de escolaridad, estado civil, medio urbano, rural, etc. Ahora, una de las estadísticas vitales importantes se llama nacidos vivos. Y es bastante interesante. ¿Qué es un nacido vivo? O la definición de nacimiento vivo es el resultado de la expulsión o extracción completa de un producto de la concepción del cuerpo de la madre, cualquiera que haya sido la duración del embarazo. ¿Qué quiere decir? Puede ser 7 mesinos, 8 mesinos. No es importante el tiempo, sino que esto sea extraído de la madre. Que después de la separación respire y muestre cualquier otro signo de vida, como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o movimiento efectivo de los músculos voluntarios, haya sido o no cortado el cordón umbilical y o no unida a la placenta. Cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo. Las principales variables investigadas del nacido vivo es el lugar y la fecha de inscripción, el sexo, las semanas de gestación, peso, talla y profesional que atendió el parto. También es importante contar y recalcar que entre las variables investigadas también contamos con los datos de la madre, que es la edad, la nacionalidad, el estado civil, o puede ser el cónyuge también, la autoidentificación étnica, nivel de instrucción, residencia. Y dentro de la ficha metodológica de registros estadísticos vivos, tenemos el universo, nacidos vivos ocurridos, por ejemplo, en el Ecuador. Cobertura geográfica puede ser nacional, provincial, cantonal, parroquial, urbano o rural. Unidad de análisis, registro de nacidos vivos ocurridos o inscritos en el territorio nacional. Y la fuente, es importante este punto porque la fuente puede ser ya sea los encargados de la contabilidad, del recuento de cada establecimiento de salud, o pueden ser directamente las oficinas de la Dirección General de Registro Civil, la identificación y cedulación del Ecuador. Y a modo de ejemplo, he colocado este gráfico que representa el periodo de 1990 a 2017. Los nacidos captados en el registro presentan una disminución en los últimos 5 años hasta el 2016. Sin embargo, en 2017 se evidenció un leve incremento de este hecho vital, alcanzando un total de 288.123 nacidos vivos. Esta es un gráfico de líneas y podemos ver a medida cómo va cambiando. Por ejemplo, en el año 1995
hubieron 322.856 nacidos vivos. Es importante recalcar que los nacidos vivos registrados corresponden a los nacidos vivos en el periodo de estudio e inscritos en cualquier periodo posterior hasta el 31 de marzo de 2017. Como segundo punto, dentro de las estadísticas vitales, tenemos las defunciones o defunciones generales. ¿Qué es una defunción? Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida, es decir, desde el nacido, desde que este ser es tomado como un nacido vivo, cesación postnatal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar. Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales. Esta defunción la excluye, más adelante vamos a ver lo que son las defunciones fetales. Principales variables investigadas de los defunción: lugar y fecha de inscripción, sexo, residencia habitual, lugar de ocurrencia del fallecimiento, causas de muerte, nivel de instrucción, estado civil o conyugal y por supuesto lo que es la nacionalidad. La ficha metodológica, tenemos prácticamente lo mismo que vimos en el primer punto: universo, cobertura geográfica, unidad de análisis y fuente. Esto es lo único que varía. Dentro de las fuentes de las defunciones generales tenemos, por ejemplo, pueden ser establecimientos de salud públicos y privados, Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscalía General del Estado, Comisión Nacional de Tránsito del Ecuador y la Dirección General de Registro Civil. Identificación y cedulación. Y también por último punto tenemos que puede existir la posibilidad de que sean por medios particulares, que se obtenga esta información acerca de la defunción. Y como ejemplo he colocado otra tabla que es exactamente de los mismos años, del mismo periodo de 1990 a 2017, pero en este caso estamos hablando de las defunciones generales. Lo que me muestra la tabla es que ha tenido un crecimiento de 1.4% con respecto al 2016. De 2017 a 2016 ha habido un crecimiento de 1.4% de las defunciones. Y podemos ver que desde aquí, desde más o menos aquí, puede decirse, desde el 2003 ha habido un gran crecimiento hasta el 2017. Por ejemplo, tenemos que en el 2012 tuvimos 63.511 defunciones generales. Como último punto tenemos lo que son las defunciones fetales. ¿Y qué es la defunción fetal? Como definición tenemos que es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre, de un producto de la concepción. Cualquiera que haya sido la duración del embarazo, la defunción se señala por el hecho de que después de la separación el feto no respira, ni muestra ningún otro signo de vida, como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical y el movimiento efectivo de músculos voluntarios. Dentro del registro estadístico de defunciones fetales tenemos los datos de la defunción fetal: lugar y fecha de inscripción, sexo, semanas de gestación, producto del embarazo, causa que ocasionó la defunción fetal, muy importante este punto, profesional que atendió la defunción. También es importante recalcar que dentro de este registro tenemos los datos de la madre, edad, nacionalidad, estado conyugal, estado civil, autoidentificación étnica, nivel de instrucción y residencia. El registro estadístico de defunciones fetales tenemos universo de funciones fetales ocurridas en el Ecuador, cobertura geográfica nacional, provincial, cantonal y parroquial, ya sea urbano o rural. Unidad de análisis, registros de funciones fetales ocurridas y registradas en el territorio nacional. La fuente, que puede ser directamente de los establecimientos de salud o puede ser las oficinas de la Dirección General de Registro Civil. Y la limitación técnica, este punto es importante ya que no lo habíamos visto en ningún otro punto: existe un subregistro de muertes fetales que impide conocer el comportamiento epidemiológico de este fenómeno. Y como ejemplo, en el año 2017 registraron 1.872 defunciones fetales, teniendo un crecimiento del 4.2% con respecto al año 2016. Es decir, en un año ha habido un crecimiento de 2.4%.
Y puede decirse, mire, desde 2014 también ha habido un crecimiento. Desde 2015 al 2016 ha habido un leve descenso, o sea, ha habido una leve reducción de estas disfunciones fetales. Por ejemplo, en el 2010 tuvimos 1815 disfunciones fetales. Importante de las disfunciones fetales registradas corresponden a las disfunciones ocurridas e inscritas en el año de estudio. Y esta es la bibliografía donde saqué la información. Voy a continuar con lo que es la mortalidad, que es parte también de las estadísticas vitales. La mortalidad, ¿qué es la mortalidad? Es el segundo componente demográfico del crecimiento natural de la población. La mortalidad estudia la frecuencia del número de defunciones ocurridas en una población, área geográfica, periodo determinado. Dentro de esto podemos incluir cantonal, parroquial, provincial, podemos incluirlo. Este es un concepto general, pero para adentrarlo un poquito más a nuestra situación, a nuestro país, lo definimos de esta manera. La tasa brutal de la mortalidad expresa la frecuencia con que ocurren las defunciones en un periodo de tiempo determinado por cada 1000 habitantes. Eso es muy importante. Vamos a ampliar esto. Algo muy importante también, si bien la tasa bruta de mortalidad da una idea de cambio de la frecuencia de las defunciones en el tiempo, este indicador está afectado por la estructura de edad de la población. Para determinar el nivel de mortalidad de una población, el mejor indicador disponible es la esperanza de vida al nacer. ¿Para qué sirve el indicador de la tasa de mortalidad? La mortalidad se expresa a través del nivel de mortalidad o la estructura por sexo y edad. Solo hay dos opciones. El nivel de mortalidad medido por la esperanza de vida al nacer y su estructura por sexo y edad son elementos demográficos importantes en el ritmo de crecimiento de la población y de un determinado país o región. Tenemos que dentro de la clasificación de la mortalidad o de la tasa de mortalidad, tenemos infantil, neonatal, infantil tardía, perinatal y materna. La tasa de mortalidad puede ser tasa bruta de mortalidad, tasa específica de mortalidad según edad y tasa específica de mortalidad según causa. Como punto número 1 tenemos lo que es la mortalidad infantil. La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de 1 año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días. Y la expresión de mortalidad post-neonatal designa la ocurrida desde el fin del periodo neonatal hasta la edad de 1 año. Existe un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma. Y estos pueden ser biológicos, demográficos, ambientales, geográficos, económicos, socioeconómicos, de atención de salud, por ejemplo. Y algo importante, la influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de 1 año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquellos vinculados con las condiciones congénicas, como con la atención de la salud. Y en este caso, la salud de la madre, control de embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida. En la mortalidad postneonatal tiene mayor impacto las condiciones ambientales y socioeconómicas sobre la salud del niño. Y tenemos también la tasa de mortalidad infantil. Es considerada como uno de los factores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud. Y debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. También junté esta imagen para poder tener una idea de lo que ya habíamos dicho. Mortalidad infantil se divide en mortalidad neonatal, que es desde el día 0, el día de nacido, hasta el 27avo. 28avo dice que 27avo, 28avo. Y la mortalidad postneonatal es de los 27 días, 28 días hasta los 365 días, que se traduce a 1 año. Y importante en esta parte,
mortalidad neonatal precoz es la que ocurre dentro de los desde el nacimiento hasta los 7 días de nacido. Precoz. Entonces también tenemos lo que es la mortalidad fetal, que eso ya es de mortalidad fetal, que es la defunción fetal. Y antes de eso, lo que es el aborto espontáneo. Dentro de la tasa de mortalidad infantil, uno de los errores más frecuentes es que proviene de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que aún habiendo nacido vivos mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una inscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Eso es importante porque, como vimos, es importante tener claro los conceptos. Como sabemos, una defunción fetal, bueno, no, en este caso no aplica. Una defunción es cuando después de haber nacido vivo, no importa el tiempo que haya pasado, esa persona haya perdido sus facultades vitales o haya fallecido. Y en este caso existe la posibilidad de que haya ese tipo de confusión y que a veces a las personas que, cuando un bebé nace vivo pero muere inmediatamente, lo puede considerar como una defunción, lo cual es incorrecto y trae problemas al momento de aplicar la estadística en lo que son los datos de nuestro hospital, de nuestro centro de salud, etc. La tasa de mortalidad infantil también tenemos que relacionar las defunciones en menores de 1 año a crecidas durante 1 año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año. Para poder tener el resultado de esta tasa de mortalidad infantil tenemos la siguiente fórmula, donde tenemos que la tasa anual de mortalidad infantil es igual al número de muertes en menores de 1 año de edad aquecidas en la población de un área geográfica dada durante 1 año dado, número de muertes en menores de 1 año, dividido por el número de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año, por 1000. Para entender un poco mejor, vamos a dar un ejemplo. El número de muertes en menores de 1 año, podemos decir que fueron, vamos a dar un aproximado, vamos a decir que es 3.200 que fueron, que sucedieron, por ejemplo, en la provincia de Guayas. Ahí es cuando me refiero a un área geográfica determinada. Y dividido para, vamos a decir que nacieron 20.000 niños, dividido para eso, multiplicado por 1000. En esta parte también tenemos este cuadrito, esta imagen que nos dice tal cual lo mismo, para no confundir la mortalidad infantil neonatal, postneonatal y también la neonatal precoz. Ahora, también hay un punto muy importante que hay que saber diferenciar, porque como lo pudimos ver en el concepto de la mortalidad, de la defunción, de la mortalidad, no entra la mortalidad fetal en este caso. ¿Por qué? Porque la mortalidad fetal es la que ocurre dentro de la madre, es decir, cuando sale ese producto es una persona, un ser sin vida. En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como la muerte exactamente antes de la expulsión completa de su madre de un producto de gestación. No es importante y independientemente de la duración del embarazo, el feto no respira o muestra algún otro signo de vida. En 1975 se revisó nuevamente la definición y se adoptó la que continúa vigente hasta la actualidad, es decir, que ese concepto continúa. Hay 4 puntos que destaqué entre la mortalidad fetal, que es la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas con la salud, 10ª revisión. ¿Qué nos dice? Se expresa que se estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la 9ª revisión. También se prevalece que el periodo perinatal se inicia en la 22ª de gestación, cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos y termina cuando se completan los 7 días del nacimiento. Esta información es vital e importante cuando ya lo pongamos en la práctica.
tenemos, a partir de esta nueva conceptualización que ha establecido que se consideran muertes fetales tardías o mortinatos, aquellas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación. Es decir, antes de las 22ª, es decir, una persona que tiene una mujer que tiene 20 semanas de gestación y pierde a su bebé, esto ya no sería una muerte fetal tardía, sino simplemente una muerte fetal precoz. Como punto número 4, tenemos la razón de mortalidad fetal, y esto se calcula de la siguiente manera. Razón de mortalidad fetal es igual al número de muertes fetales dividido al número de nacidos vivos registrados por 1000, sean los ocurridos en el año de registro y en el año de inmediato anterior. Y también tenemos la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad fetal, que se calcula diferente porque dice que la tasa de mortalidad fetal es número de muertes fetales dividido el número de nacidos totales, vivos y muertos. En la tasa de mortalidad fetal se incluye vivos y muertos. En cambio, en la razón de mortalidad simplemente a los nacidos vivos. Y obviamente por 1000. También tenemos este punto como tercer y último punto de esta segunda presentación, la mortalidad perinatal. La CIE-10, para que quede claro, la CIE-10 es la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la de salud. Estableció que definitivamente el periodo perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación, cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos, y finaliza cuando se completan los 7 días posteriores al nacimiento. La mortalidad perinatal es un indicador de impacto importante que puede ser usado a nivel nacional, global y a nivel local si la población es suficientemente grande. ¿Pero qué es la mortalidad perinatal? Es el cociente que se obtiene de dividir el número de defunciones perinatales ocurridas en una población en un año dado entre el número de nacimientos, embarazos ocurridos en esa población para que el mismo año generalmente se multiplica por 1000. Aquí lo podemos ver. Las defunciones perinatales, dentro de esas tenemos defunciones fetales de 28 semanas o más defunciones de menores de 8 días. Y defunciones divididos para nacimientos y embarazos, defunciones fetales de 28 semanas o más de gestación y nacidos vivos, y multiplicado por 1000. ¿Pero qué mide esta mortalidad perinatal? Mide y refleja directamente la atención prenatal, intraparto y neonatal, y por lo tanto sirve como demarcador de calidad de servicio de salud materno-infantil. Eso es muy importante. También refleja la salud materna, la condición de la nutrición materna y el entorno en que vive la madre. Las tasas decrecientes a través del tiempo son deseables. Las tasas crecientes pueden reflejar un verdadero deterioro de la calidad de los servicios y del acceso a los servicios. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las mejoras, o sea, los arreglos, los mejores en el conteo y el registro de funciones fetales también puede producir un aumento aparente en la tasa. Y aquí tenemos una información que le sacamos de la Organización Mundial de la Salud, actualización de las causas de mortalidad perinatal. Esto es de 2016, es lo más actual que pude conseguir. Clasificación de las muertes perinatales, de acuerdo con la clasificación IC10. Las malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas, la infección, la hipoxia antepartum, otros trastornos antepartum específicos, trastornos relacionados con el crecimiento fetal, muerte antepartum de causa no específica, y en el segundo grupo tenemos muertes neonatales. Es importante que veamos que en esta tabla se divide en muerte intrapartum y muertes neonatales. Y la última parte, que también es importante. Esta es la bibliografía y muchísimas gracias, profesor. Espero que todo haya quedado claro y que haya hecho la correcta investigación. Y este sería mi examen y nos vemos, espero
que nos veamos pronto, que me toque de nuevo como profesor, ya que es la primera vez que me toca usted como profesor. Entonces, listo, muchas gracias.